Muy bien, continuamos entonces, apreciados hermanos, resolviendo la cuarta pregunta conflictiva que se encuentra en el libro Preguntas sobre Doctrina y que, repetimos, fue el libro más divisivo de la historia del adventismo, el cual cambió la teología adventista a una teología evangélica. En esta ocasión vamos a responder la pregunta que hicieron Barnhouse y Martin a los adventistas dirigentes de la época. ¿Quién es el remanente? ¿Importa guardar el domingo o el sábado? Bueno, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 14:12: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Justamente en este versículo y en el versículo anterior dice que el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella, y los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿cierto? Aquí está identificando a los santos, al pueblo de Dios, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué pasó, hermanos? En este artículo, ¿son cristianos los adventistas? En ese artículo que se pregunta allí, justamente en el libro de Barnhouse, en este artículo escrito por Barnhouse, por Donald Barnhouse, que fue uno de los que digamos entrevistaron para las preguntas sobre doctrina, las respuestas a preguntas sobre doctrina, ¿cierto? Dicen ellos: mientras los adventistas guardan el sábado, como el día de reposo, ¿cierto?, ellos repudian la idea de que guardar el sábado es un medio de salvación. En otras palabras, los adventistas respondieron que guardar el sábado no te salva. Guardar el sábado no te salva. Y esa es la enseñanza de la corporación, que no te salvas por guardar la ley, sino por la fe, que es la misma enseñanza evangélica, cuando la palabra de Dios dice que la salvación es por la fe y por las obras, porque la fe sin obras es muerta. De manera, dice que ellos reconocen libremente que los cristianos que hoy guardan el domingo de buena fe son miembros del cuerpo de Cristo, como lo son los adventistas. Hermanos, aquí rebajaron la norma del día de reposo. Y aquí los adventistas dijeron: no importa que tú seas cristiano y que guardes el domingo de buena fe. Si guardas el domingo de buena fe, igual te vas a salvar. Igual eres miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como lo somos nosotros que guardamos el sábado. De manera que no hay diferencia y no es importante que guardes el sábado o que guardes el domingo. Y todo esto es porque los evangélicos, al igual los evangélicos, guardan el domingo, y para que los adventistas sean aceptados como iglesia y ya no sean discriminados como secta, entonces unificaron su criterio y respondieron de esta manera, quitándole importancia al sábado como día del Señor. En este artículo de la revista Adventist World, Mundo Adventista, que fue escrita en febrero del 2008, Adventist World, en este artículo de la página 20, en la parte inferior dice la creación. Noten ustedes el tremendo engaño que se escribió aquí en esta revista. Dios es el creador de todas las cosas.
y ha revelado por medio de las Escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla, y reposó el primer día de la primera semana. Miren, y reposó el primer día de la primera semana. Yo pregunto, hermanos, ¿cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el domingo. Y poner a Cristo a reposar el primer día de la primera semana es poner a Cristo a hacer del domingo, del primer día de la semana, el día de reposo. Y este tipo de apostasía está en las mismas publicaciones de la Corporación Adventista del Séptimo Día. Veamos unos detallitos que para muchos no son muy de peso, pero hermanos, ya sabemos de dónde viene la hilación. En este calendario de Adra del año 2013, ustedes ven allí cómo han puesto el domingo como el séptimo día de la semana. El calendario en todos los meses aparece primero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, como el primer día de como el séptimo día de la semana, cuando en realidad el domingo debería estar como primer día de la semana. Y Adra es una asociación corporativa, asociación civil, filantrópica y educativa, que inclusive ahora le pertenece al gobierno, le pertenece al Estado, ¿cierto? Y vez tras vez, en las publicaciones de la Corporación Adventista, ¿cierto?, se enseña que el domingo es el día de reposo y que no hay diferencia, ¿cierto?, que no hay diferencia entre guardar el sábado o guardar el domingo. Por eso esto es una traición a la teología corporativa, de la teología corporativa a la teología genuina adventista. Por eso el mismo George Knight, erudito de la Corporación Adventista, profesor de la Andrews University, pudo decir con mucha certeza: desgraciadamente sí parece que hay elementos de traición, porque se ha traicionado la doctrina pura del adventismo genuino. Y el escritor Walter Martin, en su libro La verdad acerca de los adventistas del séptimo día, descorre el velo y dice justamente: actualmente los adventistas del séptimo día están felices de tener comunión con cristianos de otras denominaciones. A esto se llama ecumenismo. Están felices de tener comunión con cristianos de otras denominaciones. Cerca y lejos, ellos no están deseosos de enfatizar las áreas de desacuerdo, las cuales causan división, y en lugar de eso prefieren tener compañerismo con la gran mayoría de verdades, las cuales todos los evangélicos tienen en común. Esto, hermanos, es la alta traición al adventismo. Este es el principio de la apostasía omega, que vamos a tener la oportunidad a partir en el próximo tema de estudiar detalle por detalle las evidencias del ecumenismo y el ataque de la Corporación Adventista a los pilares fundamentales de la fe. Tenemos decenas de evidencias y las vamos a presentar en nuestro próximo tema, que lo vamos a titular justamente Evidencias del ecumenismo y de la apostasía omega. Esto significa que entonces justamente en esta parte final, apreciados hermanos,
tenemos tiempo para decir, para recapitular, que el adventismo genuino, el adventismo que se originó como resultado de la profecía, ha sufrido ataque. Y de la misma manera como la hermana White profetizó, enseñó las evidencias de la apostasía alfa y profetizó la apostasía omega, estas dos apostasías han corrido por terreno similar. De manera que, mis apreciados hermanos y amigos, nosotros estamos testificando, hemos alzado nuestra voz, y vez tras vez, hermanos, los siervos del Señor han levantado su voz, han testificado ante los disidentes corporativos y han hecho exposición de las evidencias del ecumenismo y han hecho llamados, como lo estamos haciendo ahora, para que los disidentes, para que estos verdaderos disidentes sean desmantelados. Aquí tenemos en el centro al pastor Alejandro Maya, que es un miembro del movimiento de sostén propio ahora, movimiento de sostén propio historicista, del adventismo historicista, quien en su momento era pastor corporativo, pero que una vez sido enseñado en el verdadero adventismo y una vez haber estudiado por sí mismo la Biblia y los escritos de la hermana White y haberlos confrontado con la nueva teoría y la nueva doctrina evangélica, reunido con estos disidentes del adventismo en México, ¿cierto? Él se tomó esta foto precisamente para que sirva de evidencia que él presentó esto que estamos presentando, estas evidencias de la apostasía y del ecumenismo fue presentada ante estos dirigentes apóstatas, pero obviamente estos asalariados han vendido la verdad por un puesto, por un salario, por una comodidad, por una estabilidad económica. Pero afortunadamente hay muchos pastores sinceros, y como pueden haber muchos hermanos sinceros, que al escuchar estas evidencias y estos estudios puedan abrir sus ojos y despertar al engaño de la corporación adventista con su nueva teología evangélica y su traición al adventismo, a la doctrina genuina, y puedan hacer llegar estas advertencias de los atalayas a sus familiares, porque hay muchos familiares todavía en la corporación adventista que se ha convertido en una habitación de demonios, en una guarida de todo espíritu aborrecible, y que está bebiendo y dando a beber el vino de las falsas doctrinas de los evangélicos, de los jesuitas y los principios del romanismo. Por eso, en esta hora, apreciados hermanos, estamos prácticamente a puertas de cerrar estos capítulos de la apostasía alfa y omega, solamente para decirles que nuestro próximo estudio se va a basar en presentar todas las evidencias del ecumenismo en el que ha entrado la corporación adventista como nueva empresa ecuménica, y todos los ataques a los pilares fundamentales de la fe y a las doctrinas del santuario, a la doctrina del sábado, y toda esa apostasía omega, todas esas evidencias de la apostasía omega que se viene generando a raíz de este tipo de reuniones con los evangélicos y con el Concilio Vaticano II, y cómo ahora la corporación forma parte del Concilio Mundial de Iglesias y está sujeta al Estado como corporación, y entonces está alineando con las organizaciones que se están levantando para pisotear las leyes de Dios. Por eso la hermana White en primeros escritos dice que nosotros no debemos apoyar la apostasía, que es un pecado asistir a estas reuniones donde se enseña el error,
porque ahí no están los ángeles de Dios, y que nosotros no debemos asistir porque podemos ser contaminados de ese error, de ese engaño, y que las mentes de las personas que asisten son hipnotizadas en ese momento del culto, en ese momento de leer todos esos escritos jesuitas a través de las publicaciones de la escuela sabática, de la revista del anciano, de la revista Avanzar, de la revista Ministerio, de la revista Prioridades, y de esas Biblias ecuménicas como la Nueva Versión Internacional, y de todas esas prácticas de la iglesia emergente, del espiritismo, de los ejercicios espirituales. De manera que estamos haciendo un llamado directo y urgente a todos los que escuchan este mensaje a salir de esa apostasía, a salir de esa corporación, a no apoyar con sus recursos ni con su presencia, porque el Señor tomará cuentas y te pedirá cuentas si sigues apoyando después de conocer las evidencias de la apostasía alfa y omega. El Señor te pedirá cuentas y serás tú responsable de apoyar estas doctrinas de demonios y este tipo de apostasía. Terminamos, apreciados hermanos, citando el Salmo 11, el versículo 1 al 3, que dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Con este versículo estamos invitando a nuestro próximo estudio, que se va a titular La destrucción de los fundamentos y de las doctrinas genuinas del adventismo historicista que surgió como resultado de la profecía. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos entonces en nuestro próximo estudio.